Comenzamos. ¿Quién desea? Yo lo No puedo todas. hacer. Ok, hermana Susana, adelante, vamos a orar así. Querido Dios, te agradecemos esta bendita oportunidad que nos das para profundizar en el estudio de tu palabra. Abre nuestras mentes, guíanos con el Espíritu Santo. También puedas bendecir a nuestro apreciado hermano César Martínez, quien es el instructor en esta noche. Permite que sus labios sean ungidos para que de esa manera podamos aprender tu voluntad. Ayúdanos a todos los que estamos aquí en nuestras diferentes necesidades como personas, como familias, de acuerdo a cada cosa que tengamos necesidad. Te las ponemos en tus manos y especialmente este propósito que tenemos de comenzar con esta escuela misionera para aprender más de ti y para que podamos servir a nuestros semejantes. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana Ah, Susana. Muy bien, entonces tenemos, voy a compartir aquí pantalla, tenemos este archivo que es el que ustedes van a estudiar en este mes. Ah, entonces, vamos a ver algunos aspectos de este archivo aquí. Vamos a abrir la palabra del Señor. Quiero que tengan su Biblia en mano, y vamos a analizar algunos textos. Creo que están viendo mi pantalla bien, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes me puede confirmar si se ve bien? Sí, Ok, muchas gracias, Pablo. Entonces, vamos a comenzar con un texto que es muy famoso. Juan capítulo 17, ustedes lo tienen ahí en pantalla. Juan capítulo 17, el verso 3. Es un texto que nos invita y nos desafía, porque es un texto que va en relación al conocimiento. Entonces, en la introducción del archivo, ustedes van a encontrar que hay, como ustedes pueden ver, que el conocimiento es teórico y es práctico, ¿no? Entonces, Dios nos invita a un conocimiento primero teórico porque es importante conocer de Dios, saber quién es. Y a medida que usted va aprendiendo o tienes ese conocimiento teórico, ese conocimiento te lleva finalmente a una parte práctica, que es la parte de la vida diaria, donde tú ese conocimiento acerca de Dios empiezas a poderlo vivir, pones a prueba a ese Dios, porque a medida que conoces teóricamente de Él, tú quieres experimentarlo en tu vida, ¿no? Esa es la idea. Y siempre la Biblia está enfocada en ese orden, en el orden de luego llevarlo a la experiencia personal. Entonces, Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Cristo a quien tú has enviado. Así que la vida eterna está en el conocimiento, es importante. Bueno, para un momentico porque me dice que mi conexión es inestable, vuelvo a repetir. Entonces, el conocimiento es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Y aquí dice que es la vida eterna. Ok, bueno, ahora Oseas 4:6 es otro pasaje que es muy interesante. Oseas capítulo 4, el verso 6, voy aquí a agrandar este archivo, aquí ustedes lo tienen, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, noten ustedes que el pueblo fue rechazado, o el pueblo fue, sí, digámoslo así, fue rechazado en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento y en los días de Jesús por una razón, porque ellos les faltó el verdadero conocimiento. El conocimiento es importantísimo. Noten, noten ustedes que hay personas que dicen, saben, hay personas que dicen, no, yo no quiero conocer, porque entre menos conozco, menos me hago responsable. O sea, yo conozco, no conozco y al no conocer, pues no me hago responsable o muchos tienen la oportunidad de ir a escuchar algo, de ir a conocer algo, pero no lo hacen porque no quieren tener más responsabilidad, entonces no conocen y se quedan enanos en un conocimiento pequeñito, ¿cierto? El cielo considera a esas personas como si hubieran ido a ese lugar, hubieran escuchado, se hubieran sentado, hubieran escuchado y hubieran rechazado. ¿Por qué? ¿Por qué el cielo trabaja de esa forma? Porque nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a las oportunidades que tuvimos de hacer, pero que dejamos de hacer por negligencia.
por pereza tal vez o por negligencia, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, usted tiene, quiero que abra ahí en Juan capítulo 15, lleve su Biblia por favor ahí a Juan capítulo 15, el verso 22, Juan 15, 22. Alguno de ustedes, si lo tiene, por favor, ayúdemelo a leer, Juan 15, 22, y luego leemos el verso 24, 15, 22 y luego el Dice, 24. Sí, a ver, si yo Sí, Paula. no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Muy bien, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, pues ustedes no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué razón Jesús dice esas palabras? Porque finalmente Él fue, Él vino, Él habló y la gente lo escuchó, ¿cierto? Pero muchas de estas personas no hicieron caso o no querían escuchar realmente. El verso 24, ¿qué dice? A ver, otra persona, ayúdenmelo a leer. Verso 24, ¿quién desea? El, si, 24. si yo no hubiese entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido a mí y a mi Padre. Gracias. Entonces, la expresión acá cuando dice, pero ahora han visto, pero ahora han visto, ¿no? Entonces, el espíritu de profecía explica estos pasajes que hemos leído. Aquí tienen ustedes el comentario bíblico. Aquí lo tienen. Vamos a leerlo. Parece muy interesante este pasaje. Dice, los que tienen una oportunidad de oír la verdad, sin embargo, no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen, no serán responsables. Serán considerados culpables ante Dios lo mismo como si la hubieran oído y la hubieran rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús en sus sufrimientos y en su muerte ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se preparó remedio para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Entonces, cuán importante el texto, ¿no? ¿Cómo les parece el texto? A ver, yo quiero escuchar ideas. ¿Qué piensan de ese texto que acabamos de leer? ¿Cómo les parece? Quién desea dar su impresión del texto? No todos a Es la muy vez. claro, hermano César. Ok, Eh, Marcelo. es muy claro porque presenta lo que es real. Yo no puedo ser responsable por aquello que no sé. El Señor no me va a hacer responsable a mí por lo que yo no sé. Me va a tomar cuenta por lo que sé. Entonces, como la exponía, claro, muchos rechazan aprender más o querer saber más para no ser más responsables. Pero no funciona así la cosa delante del Señor. En la medida que tenemos capacidad para aprender, para poder comprender, tenemos una responsabilidad individual también de buscar el conocimiento. Correcto, correcto. Así es, hermano Marcelo. Gracias por el aporte. Y muchas veces entramos a la iglesia y nos quedamos con el conocimiento rústico, digámoslo así, o pequeñito o básico que recibimos al momento de entrar, de bautizarnos, ¿no? Pero la idea no es esa, ¿no? Pedro, ¿qué dijo? Creced en la gracia, ¿no? Creced en la gracia. Y ese crecer implica investigar, estudiar, ahondar, profundizar, como decía la lección que pasamos de escuela sabática, debiendo haber sido ya maestros, es necesario que se os enseñe todavía los rudimentos del Evangelio. Eso decía Pablo a los hermanos hebreos. Entonces, cuán importante es que no nos quedemos enanos en cuanto al conocimiento. Además, usted conozca y usted se vuelva un profesor, qué chévere es. Si usted conoces algo y lo enseñas, su mente se va a volver elástica, de tal forma que ese conocimiento se madura, se graba y usted se va viendo refrigerado, se va viendo, usted es el que se beneficia realmente. Porque entre más usted da, eso se va guardando en usted, se hace parte de usted y llegamos a ser maestros. En vez de ser hermanos carretilla que nos estén empujando a cada rato, más bien nosotros estamos siendo profesores. Julia, ¿qué quieres compartir con nosotros? Adelante.
Bueno, a veces hay personas que de pronto uno quiere compartir con ellos una porción y dice, ay, no me cuente porque es mejor no saber porque siento el peso o la carga después de la responsabilidad y que tengo que hacerlo y sé que no lo voy a hacer porque no voy a seguir ahora a Cristo o estoy muy joven o quiero disfrutar mi vida. Entonces, a veces piensan que por no adquirir el conocimiento, ¿sí? No se les será juzgado, mientras que el párrafo deja muy claro que aún aquellos que teniendo la oportunidad no han querido oír serán juzgados como si hubiesen escuchado. Como si hubieran escuchado. Gracias, hermanita Julia. Muy interesante tu aporte. Gracias. Muy amable, valioso. Ok, entonces eso es, así es, ¿no? Bueno, ahora el conocimiento que tenemos y que debemos conocer acerca de Dios es valioso y debemos gloriarnos de ese conocimiento. Jeremías en el capítulo 9, verso 23 y verso 24 decía, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien tiene que gloriarse, o sea, si alguien tiene que enorgullecerse, bueno, pues que se enorgullezca de conocerme, de comprenderme, que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces, qué interesante que la invitación del cielo es que entre más usted conozca, pues el conocimiento te tiene que hacer humilde, te tiene que ser más dócil, te tiene que ser, sí, humilde, pero al mismo tiempo el pasaje dice enorgullécete de ese conocimiento, porque realmente en el conocer al Señor, en profundizar en Él y en poder vivir ese conocimiento está la vida eterna. Por eso Juan 17:3 es nuestro santo y seña, y con ese hemos iniciado, ¿cierto? El apóstol Pablo tiene varios versículos, vamos a ver si están por aquí, donde él invitaba a todos los que él enseñaba que siempre crecieran, no se quedaran enanos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos este de Efesios 1, verso 17 al 19. Vamos a leerlo. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué les enseñaba Pablo a los hermanos de Éfeso? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Mire qué interesante, ¿sí? ¿Para qué pedía Pablo? El Señor, Pablo pedía al Señor por los hermanos de Éfeso. ¿Para qué? Para que ellos pudieran conocerlo mejor. Para que el Señor les diera a ellos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que pudieran conocerlo mejor. ¿Sí? Interesante, Pablo sigue diciendo, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, muy interesante, ¿no? Entonces siempre la invitación del apóstol Pablo a sus hermanos, que a los que él enseñaba, era siempre crecieran, no se quedaran enanos, crecieran constantemente. Muy bien. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2 y 3, el apóstol Pedro también decía, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Vea, a medida que vamos conociendo, se nos multiplica la gracia y se nos multiplica la paz. Porque entre más conoces de Dios, más descansas en Él, aprendes a descansar en Él. Más valioso se vuelve Dios para ti, más real. Entonces, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Entre más conocemos a Él, más gracia. Y para ustedes saben que la gracia es un poder que el cielo da, es un poder que obra en usted y se va acumulando. La gracia es un poder, sí, es un poder, es una fuerza que obra fuera de nosotros, el querer y el hacer, ¿cierto? Obra en nosotros esa santificación. Y esa gracia puede ir creciendo en cada una de nuestras vidas a medida que vamos conociendo. Y la paz también, ¿no? Bueno, muy bien. Luego sigue diciendo Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Entonces, muy interesante. La invitación del cielo es a conocer.
Bueno, vamos a leer ahora este texto. Este texto es de Joyas de los Testimonios, página 342. A ver quién se anima a ayudarme a leer. Ahí está. ¿Quién quiere compartirme la lectura, por favor, para sacar alguna conclusión de este texto, de este testimonio? Desde donde dice que el cielo, hermano, Bien, hermano Edwin, en el cielo. dice, en el cielo Dios es todo en todos. Allí reina suprema la santidad. Allí no hay nada que estropee la perfecta armonía con Dios. Si estamos a la verdad en viaje hacia allá, el Espíritu del cielo morará en nuestro corazón aquí. Pero si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. Ok, Edwin, hasta ahí un momento, por favor, porque es importante analizar y masticar el texto. Mire lo que está en negrilla, me parece muy importante. Si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés, vea, en tratar de conocer a Dios, si ven cuán importante es importante conocer a Dios. Y es que conocer a Dios siempre va a ser el estudio aquí y va a ser el estudio en la nueva tierra. Entonces, decir que ya conocemos a Dios, no, posible. Yo, por ejemplo, llevo muchos años en la iglesia y cada vez que estudio, yo me quedo anonadado de cuán poco sé realmente, porque realmente eso, conocimiento es muy profundo, es vasto y usted dice, el texto ya me lo sé, pero pasa el tiempo y después vuelves a coger ese texto y te da una nueva luz diferente a la que ya entendías, ¿cierto? Pero es importante que no nos quedemos enanos en el conocimiento de Dios. Entonces, si no tenemos interés, dice aquí, en tratar de conocer a Dios, ¿qué va a pasar? Bueno, nuestra esperanza del cielo es vana, ¿no? Importantísimo. Julia, sí, señora. En cierta ocasión yo comentaba con alguien y yo le preguntaba que si quería ir al cielo y me decía, sí, yo quiero ir al cielo, no, no me quiero perder, yo anhelo ir al cielo. Entonces, parafraseando el texto y cambiándole, mejor dicho, las palabras, una persona que no encuentra placer ni medio día de sí, o que de su tiempo no saca ni siquiera 15 minutos en estudiar y conocer un poco de Dios, viendo la diferencia tan grande de que somos humanos, mortales, y que Él es todopoderoso y que nunca le comprenderemos humanamente, nunca conoceremos a Dios como Él es en su esfera divina, porque nosotros somos humanos. Así nosotros querramos ir al cielo y así el Señor anhela, aunque anhela llevarnos al cielo, no nos llevará, porque no, si no encontramos el deleite aquí, en sacar 15 minutos, en estudiar, menos por la eternidad, sería una tortura. Así es, correcto, hermana Julia. Entonces tenemos aquí que la EMBAD es eso, ¿no? La EMBAD es como la excusa, como el trampolín que usted tiene para impulsarse a investigar, para impulsarse a estudiar, para impulsarse a analizar más de lo que usted ha entendido en la iglesia en los años que llevas. Entonces, aprovechenlo al máximo, estudien, lean, profundicen, investiguen, porque es uno de los medios que uno tiene, ¿no? El estar en la escuela misionera, sea presencial o a distancia, es un medio para uno aprovechar e investigar que a veces no lo tenemos de otra forma. Bueno, muy bien, gracias por los aportes. Otro pasaje de Pablo. Este es Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Pablo decía a los hermanos de Colosas, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Muy bien, entonces esa es la invitación del cielo a que siempre tengamos ese interés por el conocimiento. Y este texto aquí, un poquito largo, pero es un texto que está enfocado a las instituciones educativas, que nosotros deberíamos tener más colegios, más instituciones, donde nuestros niños, donde nuestros jóvenes sean expuestos
al conocimiento correcto acerca de Dios y no a un conocimiento mundano. Entonces dice acá, Dios no quiere que en ningún sentido quedemos rezagados en la obra educativa. Nuestros colegios debieran estar muy adelante en la vanguardia de la más elevada clase de educación. Si no tenemos escuelas para nuestros jóvenes, ellos asistirán a otros seminarios y colegios, donde se verán expuestos a los sentimientos de los incrédulos y a cavilaciones y dudas acerca de la inspiración de la Biblia. Se habla mucho de la educación superior y muchos suponen que ella consiste enteramente en la enseñanza de la ciencia y la literatura, pero eso no es todo. La más alta educación incluye el conocimiento de la palabra de Dios y está comprendida en las palabras: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire qué interesante. Entonces, ¿cuál es la educación superior? En el mundo la educación superior es el posgrado, ¿qué más es? La maestría, es hacer otra carrera después de la que ya terminaste. Esa es la ciencia superior o la educación superior. Pero en el mundo de Dios, la educación superior es aquella que te enseña acerca de Dios, acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Y está comprendida en el texto de Juan, capítulo 17, el verso 3. Esa es la educación superior, no la olvidemos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, en ese afán de conocer, debemos tener mucho cuidado también, porque podemos caer en el terreno de la especulación. En este mes vamos a hablar sobre la divinidad, vamos a hablar sobre el Padre, pero de manera general, Hijo y Espíritu Santo, de los tres, vamos a hablar de manera general. Y muchas veces podemos caer en el error de la especulación o de hablar mucho más allá de lo que está escrito. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado porque sí, Juan 17:3 nos invita a conocer, pero obviamente nos invita a no caer en el terreno de lo especulativo, ¿ok? Debemos abstenernos de la presunción y nunca debemos exigir saber más de lo que está escrito y no forzar la Biblia y el espíritu de profecía para decir lo que ellos no dicen, ¿ok? Entonces, ¿queremos saber de Dios? Claro. ¿Queremos saber del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Claro que sí. Pero ellos se esconden en el misterio. Ellos se esconden en la oscuridad. Y habrá detalles que a medida que vamos estudiando, que tendremos que aceptar solo por fe. Porque todo lo pudiéramos entender acerca de ellos, dejarían de ser Dios. Así que en ese estudio que vamos a entrar, a medida que profundicemos, tengamos eso en cuenta. Algunos detalles no los podremos entender, otros detalles que ustedes no conocen van a ser claros para ustedes, pero otros no, tal vez no se podrán aceptar, que solamente por la fe. Muy bien, tenemos a Job 11, 7 al 9. Y tenemos Romanos 11, 33 al 36. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda a leer Job 11, 7 al 9? Ahí está en pantalla. ¿Quién se anima? Descubrirás tú las profundidades de Dios, descubrirás los límites del Todopoderoso. Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Mira, las profundidades de Dios, ¿no? Descubrirás tú las profundidades de Dios. Dices, más extensa que la tierra. Es la dimensión del conocimiento de Dios más ancha que el mar, o sea que es imposible abarcarlo y entenderlo completamente. Romanos 11, 33 al 36. Gracias, hermana Raquel. Otra persona que quiera ayudarme a leer, Romanos 11, 33 al 36. ¿Quién desea Qué hacerlo? profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Qué interesante. Entonces, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Sus caminos son impenetrables e indescifrables. Entonces, es una invitación que Dios nos hace a tener mucho cuidado cuando entramos en el estudio de la divinidad. Tenemos un texto que es de Ministerio de Curación, 3:45, párrafo 3. Dice:
está explicando Romanos 11:33. Cuán incomprensibles son sus caminos, ¿no? Dice, el hombre no puede encontrar a Dios mediante la investigación. Nadie intente con mano presuntuosa alzar el velo que oculta su gloria. Entonces hay un velo, note usted, medida que vamos estudiando, vamos a encontrar esos velos en algunos detalles que no podremos alzar y que tendremos que aceptar solo por fe. ¿Ok? Ahora, prueba de su misericordia es el hecho de que su poder quede oculto. Pues alzar el velo, note ahora la frase, pues alzar el velo que esconde la divina presencia acarrea la muerte. Ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto en que Todopoderoso recibe y obra. No podemos comprender de Él sino lo que Él mismo cree que es conveniente revelarnos a nosotros. La razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma. El corazón y la inteligencia se tienen que inclinar ante el gran yo soy. Interesante texto, ¿no? ¿Cómo les parece? ¿Alguna idea sobre el texto? A mí me parece muy profundo el texto realmente. ¿Alguien quiere dar algún aporte del texto? Pues está muy claro, ¿cierto? Yo creo que está claro, ¿no? Ok. Hay otro pasaje que quiero compartir, por ejemplo, este es muy famoso, esta página es muy interesante, bueno que se la aprendan de memoria. El libro de Evangelismo, página 444, 445, 446, son 3 páginas que vienen hablando acerca de la divinidad en español, bueno, paginación en español. Bueno que se las aprendan porque las vamos a usar muchísimo. En la 446, el párrafo 1, mire lo que dice. He sido instruida para que diga, no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente. El Padre es como la luz invisible. No, es que el Hijo es como la luz encarnada. No, y el Espíritu es como la luz derramada. Entonces tratan de explicar a los 3 con ideas del mundo físico suyo y mío. Y la hermana White dice, he sido instruida para que diga que no hay que confiar en esa clase de exposiciones. ¿Okay? Ahora, otro ejemplo. No, es que el Padre es como el rocío, vapor invisible. No, el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. No, que el Espíritu Santo es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Y así tratan de explicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, el Padre, muchos dicen, es el rocío, vapor invisible, ¿no? El rocío, vapor invisible. El Hijo es el rocío ahora, pero en las gotas que quedan en las hojitas. Y el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Bueno, ella dice, ahora, otra exposición es esta. El Padre es como el vapor invisible. El Hijo es como la nube plomiza. El Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada. Son imperfectas, falsas, debilitan, disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Mire eso. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. ¿Algún aporte, alguna pregunta de ese texto de Evangelismo 446? ¿No? Ok, está bien. Muy bien. Listo. Bueno, aquí en el archivo ustedes van a encontrar más textos. Les invito a que los vayan leyendo. Yo aquí estoy compartiendo, hoy estoy haciendo aquí esta clase desde el archivo de Word. En la próxima vamos a usar diapositivas, pero aquí no estoy leyendo todo, pero por favor le invito a que profundicen otros textos más donde estos que estoy pasando, donde por ejemplo acá se dice aquí el silencio es elocuencia en algunos detalles del estudio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El silencio será la elocuencia, porque no las podremos entender completamente. ¿Ok? Vamos a ahondar en ellos hasta donde podamos, pero
Habrán momentos en que tendremos que guardar silencio a algunos detalles, ¿ok? Así que les invito a que lean esos pasajes, por favor, no los pasen por alto. Yo los paso por alto aquí por el tiempo, pero para ustedes es mejor que los analicen profundamente. Si pueden tener el texto, el espíritu de profecía directamente subrayar, es bueno. Y si pueden ustedes hacer una concatenación entre un pasaje de la Biblia y colocar ahí un texto del espíritu de profecía, ustedes ahí van armando un curso bíblico, un estudio bíblico para darlo a otras personas que lo necesiten. ¿Listo? Muy bien. Ok. Ahora, les voy a dejar una tarea y la tarea va a ser la siguiente. Ustedes me van a hacer una investigación para la próxima clase y vamos a analizar la palabra Trinidad. Entonces, yo quiero que busquen la palabra Trinidad en el diccionario, por favor, en un diccionario. Entonces, van a buscar la palabra Trinidad en un diccionario y van a buscar la definición etimológica del término, ¿ok? Y luego vamos a analizarla con la palabra divinidad. Vamos a analizar cuál es la diferencia entre Trinidad, divinidad. Vamos a analizar esos detalles en la próxima clase. Pero yo quiero que me hagan ustedes el ejercicio, por favor, de que investiguen la palabra etimológicamente qué significa. Y luego quiero que después de que tengan esa definición etimológica, ahora vayan y hagan una investigación en los libros, si pueden, o en páginas web que sean católicas, sobre el término Trinidad desde el concepto de ellos. ¿Qué significa? Entonces son dos cosas. Uno, que me definan la palabra Trinidad desde el aspecto etimológico, qué significa. Y dos, vayan a libros católicos o a páginas web que sean católicas y busquen el concepto de la palabra Trinidad desde el lado católico. ¿Cómo ellos entienden ese término? ¿Cómo lo definen? ¿Listo? ¿Por qué queremos hacer eso? Porque necesitamos entender el término y necesitamos saber cuál es el concepto que la Iglesia Católica maneja de la expresión Trinidad. ¿Listo? Ahora, cuando normalmente usted escucha la palabra Trinidad, siempre hablamos de tres. Y nosotros tenemos un concepto claro en la Iglesia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo como siendo tres personas separadas, siendo tres. Ahora, en el mundo físico, usted va a ver que muchas cosas del mundo físico están en forma de tres también. Eso le da a usted una idea de que cuando hablamos de Dios, siempre tenemos que entenderlo, la palabra Dios, refiriéndose al Padre, refiriéndose a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por ejemplo, espero que me esté haciendo entender, ¿no? Por ejemplo, en el archivo, ustedes van a encontrar que, bueno, tenemos este texto, Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación, comenzando aquí, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. Mire qué interesante. O sea que una de las formas para conocer a Dios y entenderlo es a través de la naturaleza. Porque acá dice Pablo, desde que en la creación del mundo, usted puede ver los atributos invisibles de la divinidad, su poder y divinidad. Y lo dice, que se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de las cosas creadas. Entonces, quiero que analice un poquito, vamos a analizar un poquito antes de terminar la clase de las obras creadas. Cuando usted mira la creación, entonces nosotros vamos a ver que la creación está formada en tres formas. Siempre vamos a ver tres formas en muchas cosas de la creación. Entonces, el archivo te va a hablar del universo. Entonces, mire, el universo creado es un triuniverso. ¿Por qué un triuniverso? Porque el universo, para que usted lo entienda, necesitas estudiarlo desde el espacio,
la materia y el tiempo. Así que el universo se mueve en el espacio, la materia y el tiempo. Tres cosas. Interesante. Es un trío. Y ese es el universo. Si usted entiende el espacio, entiendes que la materia, entiendes el tiempo, puedes entender un poco más acerca de Dios, de sus atributos divinos. Pero mire que siempre que vas a analizar esto, me parece muy interesante desde el aspecto físico, de cualquier, bueno, de cualquier cosa, como lo quieras analizar, matemático, usted va a ver triadas en el universo, en el mundo físico, ¿ya? Entonces tienes espacio, materia y tiempo. Tomemos, por ejemplo, ahora el espacio. Vamos a tomar el espacio. El espacio, tomemos el espacio. El espacio también es una triada o es una triunidad de tres dimensiones, el espacio. ¿Por qué? El espacio, para concebirlo, aquí dice, es también una triunidad compuesta de tres dimensiones, con cada dimensión que impregna todo el espacio. Podemos concebirlo como el espacio es altura, profundidad y longitud. ¿Ok? Interesante. Entonces, el espacio son tres cosas también: altura, profundidad y longitud. Muy bien. Cuando analizamos el espacio tenemos que tener en cuenta esos tres detalles, esas tres dimensiones del espacio. ¿Ok? Ahora, ¿qué más hablamos del universo? Entonces, el universo, para entenderlo, es a través del espacio, la materia y el tiempo. Ahora vamos a coger la materia. Cuando usted coge la materia también es una triunidad, es una trinidad compuesta de energía. La materia es energía, movimiento y fenómenos. Tres cosas. Cuando estudiamos la materia debemos analizar la energía, el movimiento de la energía y los fenómenos que experimenta esa materia. ¿Ok? Entonces mire qué interesante que siempre que vamos a estudiar el universo está en triadas. Está en triadas. No está ni en 4, no está en 5, no está en 6, está en triadas de 3. ¿Ok? Entonces, la energía, materia generada, cómo se genera la materia. El movimiento, cómo se manifiesta esa materia. Y los fenómenos, qué experimenta la materia en diferentes cambios. ¿Ok? Bueno. Bien. Ahora, ¿qué más decía que es el universo? El universo es espacio, materia y tiempo. Vamos a analizar el tiempo ahora. Cuando usted ve el tiempo está en tres dimensiones para estudiarlo: futuro, presente y pasado. ¿Ok? Entonces el futuro es la fuente de tiempo invisible, manifestado momento a momento en el presente y entendido en el pasado. Es decir, el futuro está allá, ¿cierto? Miren, mírenme para allá, estoy colocando mi mano hacia allá, el futuro está para allá. ¿Y yo qué estoy haciendo? Yo me estoy acercando cada vez, yo vivo en un eterno presente, pero me estoy desarrollando en el futuro, porque es un futuro que está allá, pero cada vez que yo me acerco allá, él viene para acá, así me hago y yo voy para allá, pero cada vez que yo llego, el futuro sigue, el futuro sigue. Entonces, el futuro es la fuente de tiempo invisible que se manifiesta momento a momento en el presente y entendido en el pasado. ¿Ok? Otra definición puede ser: el tiempo es generado en el futuro, fluyendo a través del presente y hacia el pasado. ¿Ok? Es interesante. Siempre que vamos a mirar el universo está en esas tres dimensiones. ¿Ok? Ahora, lo puede usted ver en Génesis 1:1. Cuando usted abre Génesis 1:1, el texto dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Ese solo texto te define la triada del universo. Me devuelvo aquí arriba otra vez. Mire qué dijimos del universo. El universo creado es en realidad un triuniverso de espacio, materia y tiempo. Entonces, ¿qué es el universo? Es el estudio del espacio, la materia y el tiempo. Esas tres cosas están en Génesis 1:1. ¿Por qué? Vamos a Génesis 1:1 y usted ve. En el principio, ¿qué es en el principio? Es el tiempo.
Ahí te está hablando del tiempo. En el principio, el tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando usted crea algo, queda en un espacio físico. Yo creo algo y entonces eso que yo creo ocupa un espacio en un lugar determinado. Entonces, cuando dice la Biblia, creó Dios los cielos, se refiere al espacio. Y la tierra se refiere a la materia. Ahí tienes tiempo, espacio y materia. Interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, quiero que esas triunidades o triadas que usted encuentra en el universo, por favor, vaya leyéndolo más despacio aquí en el archivo. ¿Ok? Porque esto nos va a dar pie para entender un poco más acerca de la palabra Trinidad en el próximo estudio que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí. Quiero saber si hay alguna pregunta, algún aporte de lo que hablamos hoy. Hermano, una pregunta, es que ese archivo que su merced tiene, pues creo que nosotros no lo tenemos, o por lo menos yo no lo tengo, porque tenemos unas diapositivas y otro archivo diferente. Ok, ¿ya? ¿Qué archivos será el que... estamos... No, sí es ese porque yo voy a ir leyendo hasta donde usted está explicando lo del trigo. Ok, Entonces sí es el mismo. ok. Entonces, Lo- hermanito Perdón. Edwin, tal vez tienes que... Sí, porque este es el primer archivo que analizamos aquí, ¿no? Entonces, habría que mirar qué archivo es el que tiene. Sí, hermanita Julia. Lo que pasa es, ¿estás desde un teléfono móvil? No, yo soy desde el computador. Porque a mí desde el celular no me abre, pero de la tablet y del computador sí me abre. Y desde la tablet me abre, pero si lo descargo el archivo. Entonces debes de mirar de pronto qué configuración tiene el computador. Gracias, hermana Julia. Tal vez sea eso, mano Edwin, para que revises. Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, por favor, no se olviden de la tarea. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún aporte de lo que estudiamos hoy? En la próxima clase, lo que queremos es analizar, a ver, ¿cuál es mi propósito? El propósito es que podamos familiarizarnos con el término etimológico o la definición etimológica del término Trinidad y luego nosotros a relacionarlo con la Iglesia Católica, el concepto que ellos manejan, y luego pasar a mirar la historia de la Iglesia Adventista en cuanto a los pioneros y el concepto que ellos manejaban de ese término Trinidad, si lo aceptaban o no lo aceptaban, porque hoy hay una discusión teológica en el mundo adventista sobre si nuestros pioneros realmente creían en la Trinidad o no. Entonces, la Iglesia Adventista maneja la palabra Trinidad, un término, una definición que a veces da pie para que muchas personas se confundan y entonces por eso terminan saliéndose de la Iglesia Adventista y se vuelven unitarios en vez de trinitarios y dicen que nuestros pioneros no creían en tres personas, sino creían solamente en dos, padre e hijo. Eso es un detalle que tenemos que no pasar por alto, así que vamos a empezar esa discusión si Dios nos permite, pero analizando la palabra Trinidad en su término etimológico, luego con el concepto católico y después del concepto católico pasamos a mirar el concepto de nuestros pioneros y terminamos analizando algunos detalles bíblicos. Eso vamos a desarrollar en este mes. ¿Listo? Hermanito César, una pregunta. Oscar, adelante. Hermano, este archivo, este material para nosotros estudiarlo detenidamente lo vamos a recibir luego, ¿cierto? Pues me imagino que ustedes ya debieron haberlo recibido. Bueno, toca averiguar. Sí, señor, sí. Es Sí, que lo que pasa es que, digamos, pues, no lo inició desde la primera página, sino como desde la página 7. Ajá. Entonces, yo estaba perdido porque, pues, digamos que lo empezaba a revisar y no me daba. Entonces, hasta ahorita que estuvieron en el chat, sí me di cuenta que estaba yo perdido en páginas. Ok, Edwin. Bueno, pero me alegra que ya te encontraste ahí. Ok, Sí, señor, muchas gracias. bueno, Edwin. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer una oración para terminar. Les agradezco por la atención. Perdón, hermanito Sí, César, sí, señora.
Para el hermanito que estaba preguntando si vamos a tener los archivos, la hermana Jamie en la inducción nos explicaba de que tú entras y de una vez lo puedes descargar, ¿sí? En este momento ya tú lo puedes descargar y lo guardas en tu computador. En la página solamente va a estar por el trimestre. Ya después no va a estar, pero tú ya lo puedes guardar. Ok, Ok, muchas gracias. listo. Bueno, muy bien, vamos a hacer una oración, les agradezco. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra, por animarnos a profundizar en el conocimiento de la divinidad. Te pedimos tu ayuda. También pido por mis amigos, estudiantes nuevos que están entrando a este proyecto de la EMBAD. Bendíceles, ayúdales para que puedan con ánimo seguir estudiando y finalizar su carrera estudiantil, Señor. Perdona nuestros pecados y que cada conocimiento nos inspire, nos anime para amarte, para servirte más y para poder enseñarlo a otras personas que no nos desampares. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.